Su Majestad, ¿cómo ha estado? Perdón por la demora, he tenido algunos asuntos importantes que debía atender. Sin embargo, me encuentro de nuevo aquí y hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de una de las películas que se consideran de culto dentro del género de terror. Una película filmada en 1973 y bueno, esta película fue producida por el estudio Warner Brothers y además está basada en el libro de William Peter Bradley, que lleva el mismo nombre, el nombre homónimo de la película, El Exorcista. Esta película fue protagonizada por Linda Blair, cuyo papel se llamó Regan. Su madre fue interpretada por Helen Burke. El personaje del padre Carras fue interpretado por Jason Miller y el padre Merrin fue interpretado por Matt von Sydow. Bueno, esta película, como les comento, fue un gran éxito en su momento. De hecho, hasta la fecha, hace no muchos años, volvieron a sacar esta película en cines, pero remasterizada, y tuvo un éxito fenomenal, porque se agregaron algunas escenas nuevas y por supuesto porque la película fue remasterizada y se veía, bueno, muy impactante. Además de eso, bueno, alrededor de la película surgieron muchos mitos, como que algunos de los actores veían cosas, escuchaban cosas, que hubieron varios accidentes, algunos sets que se encendieron, en fin. Algunos aseguran que todas estas fueron coincidencias, otros aseguran que no. De hecho, este es un fenómeno paranormal que se presenta en varias películas de este tipo, como otra de la que después hablaremos. Aún estoy investigando, de hecho, de una de las películas llamada Juegos Diabólicos. También se rumoraba que cosas paranormales pasaban, pero no estamos aquí para hablar de eso, sino para hablar de la película El Exorcista. Y bueno, sin más, pues comencemos. Primero es importante destacar que el hecho real ocurrió en el año de 1949 y le ocurrió a un adolescente en Estados Unidos, no a una niña como lo indican en la película. En realidad fue un niño, un adolescente de aproximadamente 14 años. Este niño sufrió una posesión muy impactante. Este niño movía objetos con la mente, hablaba idiomas que no conocía, lenguas inclusive que se consideran muertas, y además en su piel se dibujaban algunas palabras. Uno de los sacerdotes que pudo observar esto fue quien llamó al Vaticano. Y el Vaticano, antes de enviarle a un exorcista, solicitó, como lo hace regularmente, para enviar a alguien, a un exorcista como tal, o aprobar un exorcismo, que al pequeño se le practicaran algunos estudios psicológicos y de salud física, para descartar cualquier otra anomalía que pudiera confundirse con una posesión. Eso es algo que hace la iglesia. En realidad le piden varios estudios, yo no sé cuáles, pero son varios. También regularmente cuando se presenta algún milagro o algo así, envían a una persona del Vaticano, que es un sacerdote científico, aunque suene un poco extraño, para que realice pruebas y bueno,
se compruebe que es un milagro verdadero y no otra cosa que pueda confundirse con ello. Al adolescente, el nombre del adolescente no se sabe realmente, no se sabe en realidad su nombre real. El sacerdote le puso un sobrenombre para evitar cualquier situación posterior y le llamó Ronald Dowell. Reitero, esto es un sobrenombre, no es un nombre real. Ok, todo esto ocurrió entre Maryland y Missouri, es decir, no ocurrió en el mismo lugar todo, se movían de un lugar a otro. Y bueno, todo comienza cuando Ronald comienza a jugar una tabla Ouija que le regaló una de sus tías, que era espiritista. Ella le regala esta tabla y mediante ella comienza a contactar con entes o espíritus que le hacen hacer algunas cosas y posteriormente son ellos mismos quienes lo poseen. Sí, también, bueno, cuando el sacerdote solicita el exorcismo, el Vaticano, perdón por la demora, es que ando un poco distraído el día de hoy. El Vaticano envía un sacerdote, que es una de las personas que va a realizar el exorcismo. Sin embargo, su familia interna a Ronald en el hospital de Georgetown. Este hospital estaba atendido por padres jesuitas y madres. Allí el sacerdote, o ambos sacerdotes más bien, intenta realizar el primer exorcismo. Sin embargo, el sacerdote resulta herido y debe retirarse del lugar. Al sacerdote tuvieron que ponerle varias puntadas. Se rumora que fueron aproximadamente 100. Sin embargo, no se sabe si fueron en el mismo punto o fueron varias heridas las que recibió que ocasionaran que se le colocaran tantos puntos. En ese mismo lugar se reintentaron hacer otros 2 exorcismos más que resultaron fallidos. El pequeño presentaba los síntomas antes mencionados, además de que en la habitación se presentaban otros fenómenos sumamente raros que según algunos expertos son característicos de este tipo de situaciones, como por ejemplo el hecho de que la temperatura bajara excesivamente a diferencia de todo el hospital. Nosotros sabemos que bueno, los hospitales de por sí son fríos, pero en ese lugar la temperatura era aún mayor. Además, algunos objetos eran lanzados hacia el sacerdote. Recordemos que este niño movía objetos con la mente, ¿sí? El pequeño se burlaba del sacerdote y de lo que él representaba como religioso, ¿sí? Esto es tal cual como se ven en las películas, se presentaban una serie de burlas. También su voz no era exactamente la de un pequeño, se escuchaba una voz totalmente diferente, una voz un poco más madura, ¿no? Para un pequeño adolescente. No es la voz típica de un adolescente que se encuentra en cambios y que bueno, puede sonar un poco dispar con su cuerpo, sino esta ya era una voz bastante madura. Bueno, después de estos intentos, la familia del pequeño lo trasladó a San Luis, Missouri, en donde, bueno, fue internado en el Hospital de los Pobres de San Luis, Missouri, y allí se realizó otro intento más y finalmente un último intento. Sin embargo, antes de realizar este último intento, se introdujo una estatua de San Miguel Arcángel venciendo al demonio. Y bueno, fue allí que después de varias horas, por fin una voz que no sonaba aterradora, aunque era una voz madura, no sonaba aterradora, aseguró ser el ángel San Miguel, diciendo, o más bien ordenándole a los demonios
salir del cuerpo. Después de algunos instantes fue la voz normal del pequeño quien dijo que él ya se había ido. Bueno, el exorcismo resultó, el pequeño se mantuvo en observación una corta temporada. El mismo sacerdote que realizó el exorcismo le visitaba con cierta regularidad durante este periodo de observación, oraban juntos y bueno, después de ese tiempo se le dio de alta. La habitación donde fue exorcizado el pequeño fue cerrada con llave, jamás se volvió a abrir hasta el año de 1970, cuando el diario del sacerdote fue mostrado a otros sacerdotes más y a 30 testigos que firmaron un documento eh, de autenticidad donde aseguraban que estos sucesos registrados fueron reales, es decir, nada fue inventado. Y la intención de esto era que quedara un registro para futuras necesidades de otras personas que requiriesen un exorcismo, pudieran solicitarlo. Sin embargo, debían cumplir con ciertas características. Reitero, yo no conozco todas, solo algunas que les mencioné con anterioridad. Esto generó, por supuesto, que tiempo después se escribió una novela y en ella se basaron para hacer la película. ¿Sí? Bueno, la película, como ustedes saben, fue todo un éxito. Algunos de los actores mencionaban que cuando estaban filmando la película, eh, a veces bajaba la temperatura, en ocasiones se movían objetos del lugar, también algunos sets se incendiaron, por supuesto nadie salió herido en esos incendios, y bueno, otra serie de sucesos más que se podrían considerar paranormales. Y pues bueno, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir respecto a lo que originó a esta película. Yo sé que puede ser esto muy corto, pero la verdad es que tampoco quiero hacer el video más largo. Pero si ustedes quieren saber más, pues déjenlo en los comentarios y con gusto les escribo un poco más de la información que obtuve. Pues bueno, yo creo que eso es todo. Hasta la siguiente historia.